Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa Hablemos de Justicia. El Perú, Estado constitucional, tiene como uno de los derechos constitucionales el derecho al trabajo. Es así que tenemos un dato importante, según INEI Perú, año 2015, el Departamento de Libertad tiene cerca de 1.860.000 habitantes, de los cuales cerca de 92.1% realizan actividad laboral, es decir, población económicamente activa. No obstante, un 32% realizan actividades propias a la función o actividades que podrían caracterizarse como convenientes para cada trabajador. Dentro de este grupo de relaciones laborales, tanto individuales, colectivas, dependientes o independientes, se realizan una serie de implicancias en las cuales las personas consideran resquebrajado este derecho de carácter constitucional, y a ello obedece que el derecho laboral, en las acepciones que tiene y además en la diversidad que se podría establecer en nuestro ordenamiento peruano, tenemos el derecho colectivo, derecho a la seguridad social, el derecho individual al trabajo, que vamos a analizar esta noche con un invitado, quien es un magistrado de carrera, presidente de la primera sala especializada laboral de nuestra Corte Superior de Justicia de Libertad, el doctor Víctor Castillo León, con quien nosotros veremos las implicancias que conlleva las relaciones laborales, la forma como ustedes pueden acceder a nuestra justicia y además algunos datos importantes para quienes no han decidido ejercitar este derecho. Esperamos que ustedes nos acompañen luego de unos breves comerciales. Tal como les anuncié en el bloque anterior, tenemos en el set a nuestro invitado, el doctor Víctor Castillo León, con quien conversaremos. Doctor, una cordial bienvenida a este programa. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Gracias. Tenemos nosotros el tema de los alcances que en la actualidad tiene el juez de paz letrado con la nueva norma procesal laboral. Quisiera que usted nos indique ese contexto que realizaba su actividad, que se trataba de un magistrado que realizaba actividad civil, penal, laboral, es decir, de una suerte mixta, hoy exclusivamente llamado un juez en el nivel de estrictamente laboral. Se advierte un acercamiento a la población para desarrollar actividades estrictamente laborales. ¿Considera usted que ello es beneficioso? Por cierto, fíjese usted, nunca antes ha existido la justicia de paz letrada especializada por una ley expresa. La ley orgánica del Poder Judicial vigente permitía que el presidente de Corte subespecializara la justicia de paz letrada, pero es una norma optativa que no había generado una política de especialización, digamos, bastante difundida. La ley procesal laboral sí contiene una regla expresa que permite la especialización de la justicia de paz letrada. Eso es del todo beneficioso porque pues consagra, es una manera de optimización de la tutela procesal efectiva, o sea, es una manera de acercar los derechos a las personas. El juez de paz letrado es un juez que resuelve conflictos de poca cuantía o de poca significación económica. Y además es bueno indicar que los jueces de paz letrado constituyen la mayoría o una pirámide inferior, si se podría decir jerárquicamente, dentro de los jueces, pero a su vez constituye el mayor número de jueces a nivel nacional y están en zonas muchas veces donde
no existen capitales de departamentos o sedes de cortes superiores, es decir, son las personas que tienen más acceso a la población. Efectivamente, son los jueces a los cuales los pobladores, los ciudadanos acceden con mayor facilidad. Las barreras de acceso a la justicia son menores. Nuevamente, por ejemplo, en el materia laboral, el proceso ante el juez de paz letrado es un proceso totalmente gratuito y tiene un proceso sencillo, que es el proceso abreviado laboral. Y la otra ventaja es que la especialización permite dar al ciudadano una justicia de calidad, una justicia óptima. Rápida, inmediata. Eso significa que pobladores que viven en zonas alejadas, por ejemplo, de las capitales, por ejemplo, la ciudad de Trujillo o de capitales de provincias, pueden concurrir al juez de paz letrado de la comunidad o del lugar donde viven e interponer demandas. ¿Y cuál es la cuantía en todo caso? Bueno, la cuantía para acceder al juez de paz letrado laboral es hasta 50 URP, de tal manera que el juez laboral de paz letrado resuelve los conflictos de menor incidencia económica. La ley dice que solamente ve temas que tengan cuantía, o sea, los temas de resolución de temas cualitativos no van a juez de paz letrado, van a juez de primera instancia. Pero la mayor cantidad de procesos o conflictos laborales sencillos, de poca trascendencia, son los conflictos económicos. ¿Tienen que realizar pagos, tasas judiciales? No, ninguna, es un proceso totalmente gratuito. Inclusive podría darse el caso que el trabajador interponga su demanda sin necesidad de asistencia de abogado. Eso haría, por ejemplo, que el trabajador mismo formule un escrito sencillo, inclusive hay formatos aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que permite al propio trabajador llenar los datos como un formulario simple, ingresar la demanda y dar inicio al proceso sin necesidad de abogado. Y a propósito de ello, tenemos nosotros que la Ley Procesal de Trabajo, precisamente en el artículo 9, señala la posibilidad de lo que se llama legitimación extraordinaria, en la cual una persona representante de un grupo puede solicitar ante la autoridad, en este caso, demandar ante dos posibilidades. Una de ellas cuando no se permite realizar actividades o hay discriminación en el ámbito laboral. Y el otro supuesto es cuando se tiene que realizar, hay prohibiciones o afectaciones también a un conglomerado, ¿no? Sindical o grupo de trabajadores. ¿Lo pueden hacer también? ¿Pueden hacer a nombre de otro o puede hacer uno también en representación de un grupo? Quisiera, por favor, que ese alcance de la población. ¿Cómo no? La Ley Procesal Laboral trae una novedad muy interesante que ha sido poco advertida y poco difundida, que es justamente la posibilidad de que un ciudadano concurra al juez solicitando tutela procesal en nombre de otro. Eso es lo que se conoce como la tutela, la legitimación extraordinaria. Lo normal es que un ciudadano que tiene un problema vaya él mismo, litigue o lo haga o le dé poder a alguien para que lo haga en su nombre. Pero la legitimación extraordinaria no es ese supuesto. En la legitimación extraordinaria, personas que la ley prevé, que son, por ejemplo, los sindicatos, los integrantes de un grupo o de un área o de un bolsón de trabajadores determinados, por ejemplo, sector minería, sector construcción civil, etcétera, los trabajadores que pertenecen al rubro podrían interponer demandas en nombre de sus colegas que por alguna razón no tienen capacidad de acceder a la justicia, ya sea por falta de recursos, ya sea por desinformación o ya sea por algún temor o algún acto de violencia que impide que libremente puedan acceder al juez. La ley también permite que este derecho pueda ser ejercido, me refiero a la legitimación extraordinaria, a través de ONGs, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los sindicatos. Los derechos que pueden tutelarse a través de la legitimación extraordinaria son, en algunos supuestos, todos los derechos fundamentales, todos los derechos o todos los actos de lesión de derechos laborales, y en otros casos la ley establece situaciones puntuales como, por ejemplo, el trabajo forzoso, el trabajo de menores, la discriminación en el acceso al empleo, la seguridad y la salud en el trabajo. En esos casos
expresamente se regula que cualquier ciudadano podría reclamar, cualquier ciudadano que pertenece a un rubro determinado laboral podría reclamar en representación de otros o las instituciones que mencionamos. Lo que sin duda refleja este artículo es que esa nueva ley procesal de trabajo tiende, ¿no?, a la constitucionalización de los derechos fundamentales, al respeto irrestricto, ¿no?, a través de sus normas que brindan, que sin duda... Efectivamente, esta es una muestra del carácter omnicomprensivo de la nueva ley procesal laboral. Omnicomprensivo en el sentido de que trata de abarcar la mayor cantidad de supuestos de tutela de derechos. Eso también permite entender de que a través de la nueva ley procesal laboral se optimiza la tutela procesal de los derechos, la tutela de los derechos. Y esa es una manera de cumplir la Constitución y es una manera de ampliar las bases reales del Estado social y del Estado constitucional de derecho. ¿Qué podríamos decir a los televidentes? ¿Para acceder a un proceso laboral es necesaria una conciliación previa? Y también haríamos la diferencia entre una conciliación extrajudicial y una conciliación judicial, la conciliación administrativa. También tenemos los medios alternativos de resolución de conflictos. Quisiera que nos dé esa respuesta. ¿Cómo no? La conciliación es una gran cosa, debería ser usada. Lamentablemente es un tema cultural en el Perú, no tenemos la cultura de conciliar. Sin embargo, lo que debemos saber todos los ciudadanos es que la ley nos permite diferentes mecanismos para acceder a la conciliación. La conciliación consiste en que las propias partes negocian y solucionan sus conflictos y evitan llegar al juez. Esto es bueno desde todo punto de vista porque ahorra costos a las partes, la solución del problema es más pronta, más inmediata, y obviamente se desahoga los sistemas de justicia que normalmente están colapsados y se los deja para situaciones probablemente más complicadas o más difíciles. Perfecto. Tenemos este tipo de conciliación, pero también tenemos, ¿qué le parece si analizamos la conciliación extrajudicial y los medios alternativos de resolución de conflictos para dar posibilidades a los televidentes de cómo pueden acceder y fundamentalmente cuáles son los beneficios? Eso seguiremos analizando en el siguiente bloque. Continuamos la entrevista con el doctor Víctor Castillo León. Doctor, conversamos hace un momento en el bloque anterior respecto a la conciliación. Pedía por favor que explicara a los televidentes cuáles son las bondades que corresponden a este instituto jurídico. Bueno, las normas procesales en materia laboral promueven de todo punto de vista la conciliación, tanto la conciliación extraprocesal o extrajudicial como la judicial. A diferencia del proceso civil en el que se ha eliminado la conciliación intraproceso o dentro del proceso, en el proceso laboral subsiste la conciliación intraproceso, pero también se promueve la conciliación extraproceso. Pero no es un requisito de procedibilidad de la demanda laboral. Eso significa que se puede recurrir al Centro de Conciliación del Ministerio de Trabajo, se puede recurrir a los centros de conciliación privados, se puede usar otros mecanismos como por ejemplo la transacción, que también está permitida en la nueva ley procesal laboral, para hacer acuerdos privados de todo tipo. Y estos tienen carácter de los acuerdos de sentencia, ¿no? Bueno, solamente tienen la calidad de cosa juzgada cuando el acuerdo conciliatorio se lo ejecuta ante el juez como título ejecutivo. Título ejecutivo. En esos casos tienen la calidad de cosa juzgada, en los otros casos no. Se supone de que en los demás casos todavía cabe la revisión judicial. Pero la ventaja de la conciliación es la economía, ¿no? La simplicidad del arreglo y también el control que tienen las partes sobre la solución, cosa que no ocurre cuando se deja la solución en manos del juez. Esas son las ventajas de la conciliación. Es un mecanismo altamente promovido por la doctrina, por la legislación, por la Constitución también.
De tal manera que lo que falta es difundir, y por eso este medio es idóneo para hacer saber a los ciudadanos que cuando tienen un conflicto laboral no necesariamente tienen que ir al juez. Previamente pueden acudir a los centros de conciliación administrativos o privados. Pero a su vez también hay otros medios alternativos, ¿no?, para resolver conflictos. ¿Puede citar algunos, por favor? Bueno, sí. Por ejemplo, también se permite la negociación, que es una forma de conciliación con menos liderazgo del interviniente, del tercero, del buen componedor, y también se puede usar el arbitraje. El arbitraje no es en estricto un medio, digamos, autonómico de solución de conflictos, porque finalmente el que resuelve es un tercero. Pero lo bueno es que para ir al arbitraje se necesita un acuerdo. No se puede ir a un arbitraje si las partes no están de acuerdo. De tal manera que, desde esa perspectiva, decidir al árbitro también es bueno, porque significa que ya hay la base para que se decida recurrir a un tercero que no es el juez y que por lo tanto no puede dar una solución pronta, económica y al mismo tiempo eficiente. Como magistrado, ¿qué considera usted, por ejemplo, si le diría, mencione una práctica procesal nefasta por el grupo involucrado en los procesos, en este caso los abogados? ¿Existen en la actualidad algunas prácticas que puedan causar detrimento, diríamos, a la ley procesal, el avance de la ley procesal? ¿Citaría usted, por favor, cite una, considera la más común? Sí, lo que pasa es que estamos en un proceso de cambio y venimos de un proceso escrito hacia un proceso oral. El proceso laboral actual es un proceso oral, se debería realizar todo en la audiencia, salvo algunas cosas mínimas como son la demanda, la contestación y los medios impugnatorios. Lo demás debería ocurrir de manera oral en las audiencias. Por ejemplo, una mala práctica que se está difundiendo y que felizmente los jueces la están empezando a controlar muy bien es la tendencia de los abogados a presentar escritos pidiendo todo tipo de cosas que perfectamente se pueden pedir en audiencia. Eso retrasa el proceso, eso genera sobrecarga y, por ejemplo, ahora los jueces están devolviendo los escritos en la audiencia a los abogados que los han interpuesto, diciéndoles y exigiéndoles que oralicen sus pedidos en el acto oral. Eso es, por ejemplo, una mala práctica que ya felizmente se está corrigiendo. Claro. Otra mala práctica que se nota en los juzgados es cuando hay casos o demandas laborales que tienen que ver con tercerización, con intermediación laboral. Esto es cuando el empleador podría ser más de una persona, ¿no? Claro. O sea, cuando ha habido una triangulación laboral. Entonces, los abogados hacen mal en demandar a todas las tercerizadoras, que pueden ser empresas service, empresas de servicios. Hay trabajadores que pasan por 3, 4, 5 service y luego el trabajador quiere que sea la empresa principal la que reconozca sus derechos. Pues en esos casos no hay necesidad de demandar a todas las service, basta con demandar a la empresa principal, porque las normas laborales establecen que es la empresa principal la que debe asumir los beneficios sociales o en todo caso la calidad empleadora. Entonces es una mala práctica demandar a la service, se debería demandar a la principal y si se necesita información de la service, es la empresa principal la que podría proporcionarla porque es la que ha tenido relaciones contractuales. Claro, y además porque a mayor inclusión de demandados hay mayor posibilidad de dilación de un proceso. Exacto, claro. Y los costos se duplican, sí, se triplican, se cuadruplican. Errores en notificación u otros. Doctor, la posición que tiene un juez laboral hoy, actualmente. Hemos visto nosotros un cambio súbito desde hace aproximadamente unos 7, 8 años, en la cual la tendencia de la Corte Suprema, la tendencia de las sentencias de los jueces de todas las instancias del Poder Judicial y mediante la motivación de su resolución. ¿Considera usted que en la actualidad un juez laboral constituye un gestor de la paz social, un juez social y que respeta en forma irrestricta derechos constitucionales? Yo creo que sí, se ha avanzado mucho. El Perú está cambiando, la sociedad está cambiando y felizmente también el pensamiento jurídico de los jueces y de los abogados está cambiando. La situación actual de la justicia laboral es que ha quedado claro que el juez laboral es fundamentalmente un gestor y tutor y garante
de los derechos constitucionales, laborales, de los derechos fundamentales. Esa tendencia del neoconstitucionalismo, las ideas de la supremacía de la Constitución que hasta hace unos lustros eran letra muerta o eran solamente para conferencias y para clases de derecho, ahora ha llegado a la justicia y se traduce en la concepción y el contacto que tiene el juez con los casos. Básicamente el juez laboral se ha convertido en un garante de derechos y de esa manera está sirviendo mejor a la sociedad porque está generando una tutela procesal efectiva y está generando la paz social en mayor grado. Uno de los problemas mayores que tiene el Poder Judicial es la sobrecarga procesal. Esto es, demandas excesivas. Vemos en el tema de los procesos laborales demandas que corresponden a procesos, demandas declarativas de derechos. ¿Qué considera usted esto, si tenemos en cuenta que estas demandas van a constituir o no una práctica adecuada o no? Porque a fin de cuentas van a constituir ellas un elemento que va a ser utilizado posterior para otro proceso. Por favor, su opinión como magistrado. Sí, tenemos que luchar contra las malas prácticas que se están produciendo en la Corte y en este sentido la idea sería avanzar hacia un proceso técnico, un proceso democrático, un proceso abierto al ciudadano y definitivamente eliminar barreras o aspectos negativos. Cierto. Y fundamentalmente que esto va a conllevar a dejar la posibilidad de poder realizar otros juicios, en los cuales sí son de real importancia, ¿no? O requieren un tiempo mayor por los jueces. Sí, ¿no? el juicio laboral es un juicio práctico, es un juicio pragmático. Por lo tanto, por ejemplo, las demandas declarativas no deberían presentarse. Hay una casación del 15 de noviembre del año 2013 que explica muy bien este tema. Cuando uno quiere presentarle al juez una pretensión, tiene que ser sobre un tema concreto. Los trabajadores necesitan la tutela de sus derechos de manera efectiva. Por lo tanto, pedirle al juez declamaciones o declaraciones es algo inoficioso. Finalmente, el tiempo vencido, quisiéramos agradecernos y antes conceder la palabra para que nos indique finalmente, según su experiencia, qué cosa es lo que considera usted importante en el tema de la judicatura laboral. Bueno, solamente comunicar a la ciudadanía que tienen los jueces laborales, jueces en los cuales debe confiar, porque son jueces probos, son jueces transparentes y son jueces con una profunda vocación de justicia y de tutela de los derechos. Agradecemos haber estado en este programa con ustedes. Esperamos tenerlos la próxima semana en un nuevo programa, Hablemos de Justicia.